Bueno, momento de entrevista y está con nosotros la intendenta del departamento de Montevideo, Carolina Cose. Gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Un lujo, bien, bárbaro. Acá. Bueno, muy bien. Encantada de estar. Vamos a hablar de muchos temas, lo decía recién hace un instante. Obviamente el referéndum es lo que acapara, porque estamos a pocos días del domingo, porque ha sido una campaña intensa, tanto para un lado como para el otro. Y me gustaría comenzar invitándole a escuchar unos minutos de Laura Raffo, que estuvo ayer presente también en este mismo lugar, en esa misma silla, en este caso entrevistada por Natalia Gemelli. Vamos a escuchar lo que decía respecto a cómo se ha ido desarrollando la campaña y algunas cosas que se dijeron por parte del sí. Realmente me sorprende. La LUC está vigente hace casi 2 años. Todo eso que dicen que va a pasar si gana el no, ya tendría que venir pasando. Esos relatos absurdos o mentiras que dicen acerca de la gente que alquila va a ser desalojada. ¿Y qué pasó en estos casi 2 años que eso no sucedió? ¿O qué pasó con, bueno, las empresas públicas se van a fundir? ¿Y cómo no están fundidas si a Antel le está yendo tan bien? ¿Qué pasó si la ley ya está en vigencia? Entonces, creo que no hay que apelar a la mentira, creo que hay que apelar a informar a la población, a informar con seriedad, porque el uruguayo es muy comprometido a la hora de votar. Creo que quienes agitan esos fantasmas son los mismos que en su momento pidieron una cuarentena obligatoria, son los mismos que recomendaron comprar las vacunas rusas a través de Argentina, son los mismos que a tan solo un mes de que estuviera la pandemia en Uruguay llamaron a cacerolear, los mismos que dijeron que los CTI iban a terminar absolutamente colmados y con la gente muriendo. Y creo que no se puede tratar de agitar fantasmas en la población. Bueno. Dijo eso Raffo. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál es la pregunta? ¿Es verdad lo que dice Raffo? ¿Que son mentiras? ¿Que todo lo que ha pasado desde que la ley de urgente consideración está aplicada en realidad no pasó lo que el sí dice que tiene que pasar o que va a pasar en caso de que no se termine de derogar los 135 artículos? Ya está pasando. Ya está pasando. Yo creo que... ¿Hay ejemplos? Sí, sí. Y le voy a poner uno muy claro. La LUC fue una ley de 474 artículos que tuvimos que discutir. Yo era senadora en ese momento. En 45 días, menos de 10 días por artículo, se da cuenta que esa no es una manera de tratar una LUC. Y la verdad que las organizaciones sociales y el movimiento popular hizo un gran esfuerzo para conseguir 800.000 firmas para que tuviéramos este tiempo para discutirlas. O sea que no hay nadie más interesado en que se discuta a fondo que yo y todos los que militamos para conseguir las firmas. Primer punto. Ahora voy a los ejemplos concretos. De esos 474 artículos, lo que vamos a decidir el 27 de marzo es si 135 siguen en pie o no. No la totalidad de la LUC, 135. Bien, esos 135 artículos tienen un factor común, que de una manera u otra permiten o instalan un retiro del Estado en varias áreas. En la educación, en la seguridad, en el Instituto de Colonización, en los temas de vivienda, en los temas del control del lavado de activos, en los temas de control de la corrupción y la transparencia. Entonces eso, el Estado se retira un poquito, en la ley. Eso queda en la ley, por ley queda así. Bien. Si a eso le sumamos por ejemplo, la Cámara de la Construcción hizo un estudio que marca que la inversión proyectada 2024 es la más baja del país en términos de la historia reciente, comparable a del año 2000-2003. Y si a eso le sumamos que en el último mensaje del Ministerio de Economía se comprometían a un déficit fiscal de 4,9 y se pasaron, lo bajaron más todavía a 4,4, más allá de su meta, sobrecumplieron su meta y dejaron sin volcar al mercado medio punto del PIB, 300 millones de dólares. Hubo 300 millones de dólares que en el afán de achicar el déficit no volvieron a la economía a reactivarla. Una inversión pública la más baja de la historia reciente, comparable con el 2000, y un marco de ley que permite que el Estado se retire. Todo eso converge a una economía que no se reactiva. Una economía que no se reactiva, combustible que se aumenta cada 2 meses, inflación, carestía. Está pasando. Entonces, ¿qué nos preocupa?
que así como la ley tiene obvias consecuencias para el futuro, tiene también, en el marco de una política de gobierno, deja el campo arado, el campo libre para una distancia muy grande entre la discrecionalidad y la arbitrariedad. Las leyes tienen que ser precisas y darle a los gobernantes un cierto margen, eso es la discrecionalidad fundamentada, para gobernar, para desarrollar su política. Cuando el margen es muy grande, la discrecionalidad se convierte en arbitrariedad. Eso es lo que pasa. Entonces, eso que está teniendo ahora efectos, como la carestía, en el mediano y largo plazo tiene efectos peores. Por ejemplo, yo repito, era senadora durante la discusión de esto. Nos visitaron una enorme cantidad de organizaciones que no tenían nada que ver con el Frente Amplio. Ahora lo digo como Frente Amplista. Grado 5 de Derecho Penal, grado 5 de Derecho Laboral, de Derecho Procesal, catedrático de la Universidad de Montevideo, especialistas en sistemas contra el lavado de activos, especialistas en sistemas de transparencia financiera, organizaciones sociales, UNICEF, una enorme cantidad. Todos nos dijeron que esos artículos tenían consecuencias negativas para el futuro, todos. Entonces, eso es el rector de la universidad, con todo su equipo, va y nos dice, estamos haciendo cambios en la educación que son muy profundos y que no se pueden hacer así a las apuradas. Y viene Edu Ui, que tampoco lo podemos calificar de Frente Amplista, y dice, queremos una reforma educativa, pero esto así como está, no, hay que discutirlo más profundamente. Entonces, lo que estamos diciendo es, esos 135 artículos son como cuando tenés una mancha de humedad. Y si no lo ves bien en el día, al otro día, al mes siguiente o al año, vas a tener un problema estructural en la casa. Bien. ¿Cuál es el argumento, Cose? Porque en realidad esto es muy cuestionado desde el lado del no, de parte del Frente Amplio de responder cuando se dice, bueno, sí, pero parte de estos 135 artículos que ahora pretenden derogar, en su momento el Frente Amplio, en la bancada de senadores o de diputados, los votaron. Sí. ¿Qué argumento tienen para explicar por qué en su momento los votaron y ahora lo quieren derogar? Sí, hay muy pocos de esos casos. Uno de ellos es el de combustible, yo participé. Nosotros no teníamos más remedio que negociar, porque la ley iba a salir, porque como se declaró de urgente consideración, eso es lo que, o sea, era como un atropello. Una ley de urgente consideración, si no se llega a nada, a los 60 días sale como está. Por eso es un atropello que sea 500 artículos, 400. Pero como oposición política, ¿no hubiera sido mejor no votarlo en ese momento? El Frente Amplio es una posición constructiva. Entonces, tratamos de negociar todo lo que pudimos para que saliera lo menos peor posible. De hecho, de los 474, solo se están poniendo a consideración de derogación 135. Esto no es un problema, el voto del 27 de marzo no es un tema del Frente Amplio, es un tema de la ciudadanía. Vamos a estar tomando una decisión importante para el país, importante para el presente, pero importante para el futuro inmediato del año que viene, del año siguiente, del sistema de educación pública. Yo no estoy del lado de los delincuentes, yo estoy del lado de la gente honesta, pero no puede quedar escrito en la ley que un policía se puede ir de mambo con cualquiera. Eso no es apoyar a la policía. Entonces, nosotros tenemos que, si cambiamos el sistema de educación pública, estamos poniendo digamos, un caballo de Troya en lo que es uno de los pilares para el futuro. Hay en el momento actual una revolución en el mundo del trabajo a nivel mundial brutal, brutal, ya lo vimos. ¿Cuáles fueron los trabajos que pudieron supervivir en la pandemia? Los que pudieron teletrabajar. Los que pudieron teletrabajar, ¿verdad? Y muchos otros puestos de trabajo se perdieron. Entonces, en este mundo de revolución brutal en el trabajo, nosotros vamos a ponernos a talentear, a modificar temas en la educación en una ley de urgente consideración. No, eso hay que discutirlo bien, muy bien, con todos. Eso tiene que ser un acuerdo nacional. ¿Sigue estando en discusión la obligatoriedad, por ejemplo, en Sí, la educación? sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué entiende el Frente Amplio que sigue estando en esa...? Sí, es el artículo 127, porque antes la ley decía padres y madres, o no me acuerdo exactamente la redacción, pero los padres tienen la obligación
de inscribir a sus hijos en un instituto de enseñanza. Así lo decía. Sí. Y ahora dice, los padres tienen el deber de promover la obligación que establece la Constitución de la República. Se afloja la condición de obligatoriedad y con eso... Queda a discreción de los padres, dice el Frente Amplio. Con eso, no queda a discreción de los padres. Se afloja la condición de obligatoriedad y con eso se afloja la obligación del Estado de apoyar esa obligatoriedad. José Pedro Varela, entre los muchos y maravillosos aportes que le hizo a la educación pública, escribió un libro que se llama La democracia y la escuela. Y en ese libro plantea los fundamentos de la educación, hace un estudio comparativo de los sistemas educativos en el mundo, fines del siglo XIX, ¿no? Un estudio académico maravilloso y plantea la importancia de la educación pública en la vida y consolidación democrática. Y le dedica muchas páginas, primero, a la obligatoriedad. Muchas. Pero muchas páginas. Y recién después empieza a hablar de la gratuidad y del papel del Estado. Y cuando está hablando de la gratuidad, dice, y tiene que ser gratuita, tiene que estar el Estado para que se pueda cumplir lo que la obligatoriedad. Bien. Entonces, si yo bajo la condición de obligatoriedad, empiezo, ¿y qué políticas tienen que ver con ayudar a los padres a la obligatoriedad? Por ejemplo, las asignaciones familiares. Entonces, ¿yo estoy diciendo que el gobierno va a sacar las asignaciones familiares? No, estoy diciendo que no es bueno en ninguna nación que una ley dé tanto margen de maniobra a cualquier gobierno. Nosotros los uruguayos, hemos construido nuestra democracia con tradiciones que vienen de 1813. Artigas decía, es veleidosa la probidad de los hombres, solo el freno de la Constitución puede afirmarla. Varela con su reforma educativa, el Viejo Valle con una cantidad de leyes impresionantes que marcaron todo es un tono en la construcción de leyes independientemente del partido que estuviera en el gobierno. Bien. Y eso ahora cambia drásticamente, porque pasan a haber leyes con un margen de maniobra para el gobierno de turno demasiado grande. Por eso hay que votar que sí, para que estos 135 artículos se borren. Bien, usted ha puesto varios argumentos ya. Obviamente nos hemos quedado sin tiempo. Esto es un informativo, no un programa. Claro. Y me quedan varias preguntas sobre otros temas que tenía planteado. Pero hablando del referéndum y hablando del domingo, ¿el presidente intervino de manera directa en la campaña para usted? ¿Sabe que me parece irrelevante opinar sobre eso? ¿Y que sea el último vocero del no mañana también en conferencia? Me parece irrelevante, porque lo que yo sé es que los que militamos por el sí vamos a estar militando hasta el último minuto disponible, porque esto no es un tema de partidos, no importa lo que hayan votado las personas, acá nos estamos jugando el esquema democrático del país. Entonces, yo tengo una forma de hacer política, ustedes ya me conocen, que nunca me pongo a hablar de lo que hace el otro. Yo hago política con las propuestas que uno tiene y con los argumentos que uno tiene. Y yo creo que nosotros tenemos argumentos tan fuertes, y hemos jugado con la verdad. No hemos falseado ningún eslogan. Los artículos están escritos, tenemos el artículo para mostrar y demostrar que lo que estamos diciendo es verdad, que es ahí donde tenemos que seguir. Y yo llamo a todos los que están militando por el sí a seguir haciendo lo que estamos haciendo, conversar con vecinos, con compañeros de trabajo, con amigos, mostrar los artículos, reflexionar. Este es un tema de todos los uruguayos y las uruguayas y es un tema que luchamos y conseguimos nosotros, este tiempo para discutir mejor. Bien, gracias Cosio, obviamente nos quedaron muchas cosas para preguntar, por ejemplo, portabilidad numérica, por ejemplo, la situación interna del Frente Amplio con Fernando Pereira como presidente, su intendencia, algunos aspectos que tienen que ver también con su futuro político, pero seguramente la volveremos a invitar otro día. Con mucho gusto. Que pase bien, ¿eh? Gracias. La intendenta Carolina Cosio con nosotros. Pausa, ya seguimos.